Damos inicio entonces a nuestro encuentro virtual del día de hoy, de nuestra asignatura que lleva por nombre Recolección de datos para la producción científica. Aunque ya nos sentimos familiarizados con este proceso de recolección de datos, es preciso que nosotros tengamos otras oportunidades de visualizar este procedimiento. Muy buenos días, doctor Luis, ¿cómo está? Bienvenido. ¿Sí me Buenos escucha días, bien? profe. Muy buenos días, bienvenido. Sí, Bien, perfecto. Estamos ya pues iniciando nuestro proceso de apertura a este encuentro virtual. Y en este caso pues comentaba que el procedimiento como tal de recolección de datos es un procedimiento natural de toda investigación, tanto cuantitativa como cualitativa. Sin embargo, debemos reconocer el papel fundamental que tiene el mismo. Es decir, algunas veces nos concentramos solamente en el aspecto ontológico, definiendo muy claramente nuestro objeto de estudio, y quizás nos acercamos al otro extremo, que es cómo voy a analizar esos datos o qué fundamento teórico voy a emplear para sustentar la interpretación. No obstante, dentro de este lapso, mientras nosotros definimos nuestro título y luego nos abordamos ya lo que es el proceso como tal de interpretación, hay un paso sustancial que es la construcción del instrumento y también la recolección de los datos. En este sentido, nosotros debemos reconocer que hay un vínculo esencial en el triángulo título, variables, objetivos. Es decir, cuando planteamos un objeto de estudio y que es al cual nosotros nos vamos a dedicar a estudiar, generamos un título que debe ser lo más expresivo y lo más conciso posible. De hecho, en algunas revistas nos limitan el número de palabras y esto significa que nosotros debemos tener claridad conceptual plasmada en ese título, en no más de 12 términos, por ejemplo. Sin embargo, de ese título, de manera subyacente, se encuentra la presencia de las variables de estudio. Y luego de esa presencia de variables, debemos enlazar adecuadamente esa construcción que hemos hecho del título con nuestros objetivos, que son los propósitos finales del estudio que vamos a emprender. Si ese triángulo está muy bien definido, entonces nosotros tendremos la oportunidad pues de generar un proceso investigativo adecuado y muy bien sustentado. En todo caso, planteo en este gráfico algunas de las relaciones básicas que se establecen dentro del proceso investigativo. Por ejemplo, una vez que se establece el título, nosotros de él como investigadores o como observadores externos con cierta experiencia investigativa, debemos deducir cuáles son las variables que ese investigador planteó o procura analizar. De inmediato debo revisar si estamos, por ejemplo, como jurados de un trabajo de grado, si esos objetivos se ajustan a lo que ese título insinúa inicialmente. Porque de alguna manera estos objetivos nos permiten explicar o explanar la profundidad con la cual el investigador, en este caso muy personalmente, o aquel al que estoy evaluando, intenta darle a la investigación esa profundidad, ese horizonte comprensivo, esa amplitud de mirada sobre el objeto que ha seleccionado. Por supuesto, eso determina el alcance de la investigación. De una manera subyacente se encuentra esa intencionalidad. Cuando nosotros hablamos de alcance y delimitación de ese proceso investigativo, de alguna manera eso también se observa y se aprecia en los objetivos o propósitos generales y específicos. Una vez que nosotros estemos valorando, por supuesto que debemos reconocer si ese título de alguna manera se asemeja ya a la intencionalidad investigativa en cuanto al enfoque que el investigador vaya a utilizar. Por ejemplo, ese enfoque me va a indicar de alguna manera cuál es la óptica, cuál es el prisma, de qué manera quiere apreciarlo, qué profundidad le va a dar a su interpretación, si fuese cualitativo, o qué caracterización busca realmente del objeto de estudio o del fenómeno, si es cuantitativo. Entonces, es esencial que también ese título se vincule claramente con los objetivos y el enfoque que se va a utilizar. Eso de alguna manera también incide en ese horizonte comprensivo que pues generalmente se utiliza para explanar todo ese escenario investigativo y determinar pues las líneas propias hacia las cuales el investigador se dirige para dar la descripción o interpretación de ese fenómeno.
En el día de hoy vamos a concentrarnos un poco más en lo que es el paso 4 y 5, es decir, los elementos que están vinculados con la creación o generación de instrumentos apropiados y con su adecuada recolección. Tocaremos un poquito del análisis muy someramente a través de unos ejemplos muy sencillos como para visualizar cómo nosotros podemos transformar aquello acostumbrado en nuestros instrumentos. Estos instrumentos, tal y como lo indico, pues deben tener una clara y absoluta pertinencia con los objetivos y variables que nosotros pretendemos medir o pretendemos valorar, pero deben ser de alta calidad. Y esta calidad se garantiza precisamente a partir de la validez y confiabilidad. Una vez que nosotros tengamos estos instrumentos muy claramente definidos, muy claramente estructurados y construidos, pues pasamos a la otra fase, que es la etapa de recolección. Aun cuando parece una fase sencilla, siempre pueden ocurrir ciertos obstáculos o ciertas dificultades, no solamente en cuanto a la aplicación, sino que si algún elemento de la pertenencia o de la calidad se ha obviado y se ha dejado de lado, pues en el proceso de recolección esto se va a evidenciar. Esto también tiene mucho que ver con la selección de la muestra o la selección de los sujetos informantes claves dependiendo de la metodología o el enfoque en el cual nosotros estemos trabajando, porque muchas veces aspiramos que la recolección sea fluida, sea muy llana en su aplicación, pero si la selección no ha sido apropiada, podemos tener graves inconvenientes, los cuales, por supuesto, pueden incidir en el posterior proceso de interpretación de los resultados. Si suponemos que todo este proceso se ha dado de buena manera, entonces el análisis debe ser un poco más fluido. Es decir, el análisis va a ser un camino llano, un camino sencillo, un camino expedito que nos permita hacer reflexiones permanentes, contrastes continuos y determinación de aquello oculto en la información. Es decir, vamos a tener el poder de digamos, recurrir al análisis para determinar ese valor oculto e intangible que está en los datos. Bien, si una vez nosotros realizamos el análisis, nuestro último proceso, pues pasa a ser ya la definición de las inferencias y las interpretaciones finales, las cuales, por supuesto, tienen que ajustarse a los criterios científicos. Y allí es cuando vamos a hacer uso de la triangulación. Recordemos que algunas veces, dependiendo de la institución, pues nos piden hacer el análisis aparte y luego la interpretación exhaustiva en función de los hallazgos. Entonces aquí cuando vamos a hacer esa interpretación profunda es cuando recurrimos a la triangulación. La triangulación no solamente es un proceso propio de la investigación cualitativa, también se puede y se debe aplicar en los enfoques cuantitativos porque eso le da mayor robustez, mayor profundidad realmente al estudio que se desarrolla. De alguna manera, allí establecemos las intersecciones, las coincidencias o las divergencias con los aspectos teóricos que han sustentado el estudio. Por tanto, esto es un proceso fundamental, esencial, porque le da esa garantía al investigador de que sus interpretaciones son acendradas, son puras, son decantadas y son bastante diáfanas como representaciones e interpretaciones de la realidad que nosotros estamos plasmando en nuestro estudio. Ahora bien, como nosotros vamos a conversar un poco sobre lo que es el proceso de recolección, su asociación con el diseño de los instrumentos y un poco cómo se pueden abordar análisis sencillos, estableciendo ese vínculo entre lo que es lo ontológico y lo epistemológico, es decir, qué quiero estudiar y cómo lo debo abordar. Pues vamos a pasar entonces a considerar algunos ejemplos sencillitos como para poder visualizar cómo se da esta situación dentro de los procesos. Previamente debemos recalcar lo que ya se expresó en el gráfico anterior, donde resaltamos pues los factores a considerar en este proceso de recolección, organización y sistematización de los datos. Como ya lo estaba indicando, ese título tiene que estar claramente relacionado con los objetivos del estudio y se vincula claramente con el enfoque de la investigación que se le quiere dar. Por supuesto, también una asociación lineal con las variables que lo definen y esto pues me asocia de inmediato con el otro proceso que es la definición de las técnicas e instrumentos. Otro factor esencial es la selección adecuada de los sujetos a los cuales voy a aplicar los instrumentos, pero también de los informantes claves que he seleccionado.
Estos informantes sabemos que se establece su selección a partir de criterios particulares del investigador, pero estos criterios tienen que ser claramente definidos. Es decir, cuando nosotros establecemos esos criterios, tendremos entonces la posibilidad de garantizar que una posible traslación de ese estudio a otro escenario, a otro contexto, pueda ser aplicable. También otro de los factores esenciales en este proceso es el tipo de datos que nosotros vamos a utilizar, así como la escala de medición. Muchas veces hemos analizado estudios, artículos, trabajos de grado, donde las escalas de medición no se ajustan en ningún momento al tipo de datos que realmente pues, forman parte del proceso investigativo. Otro aspecto muy importante que es sustancial es la calidad de los ítems. Un ítem puede ser sencillo, un ítem puede ser aparentemente muy esencial, muy elemental, pero si su calidad se ha garantizado, puede extraerse a partir del mismo una información muy valiosa. Por supuesto que requerimos de la aplicación de la confiabilidad y la validez como garantía de la robustez, pero no solamente del estudio en general. Necesitamos la validez para todo el estudio, pero la validez y la confiabilidad muy particular para los instrumentos. Y por último, cuando ya se ha hecho todo el proceso interpretativo, es esencial que nosotros tengamos la posibilidad de hacer una socialización clara, una visualización muy explícita para aquel que intenta pues tomar ideas esenciales de nuestro estudio, de los hallazgos a los cuales nosotros hemos llegado. Esto resume entonces lo que le había indicado previamente y vamos a pasar a observar algunos ejemplos muy sencillos, muy elementales de algunos de los instrumentos que forman parte del proceso de recolección de datos. Generalmente nosotros acudimos a los cuestionarios, a algunos test que ya son estandarizados, a las escalas para medir actitudes, a las pruebas, por ejemplo, estandarizadas para inteligencia emocional u otras, a formularios de contacto, a fuentes abiertas, a guiones de entrevista, listas de cotejo, notas de campo, al lead scoring, que recordemos que estas son herramientas que se utilizan en el área del marketing como para definir la potencial atracción de un futuro cliente, o las herramientas de CRM, que serían los Customer Relation Management, que hacen referencia a las herramientas o los procesos de seguimiento de los usuarios en el área gerencial, donde desde la captación del cliente hasta su proceso ya de venta y satisfacción y evaluación de la satisfacción posterior se siguen a través de una serie de pasos. Entonces, estas herramientas son muy propias del área organizacional y gerencial. Vamos a pasar entonces a un breve ejemplo donde definimos cómo un proceso de recolección puede ser bien ajustado. Muchas veces, dentro de las tesis de maestría, de pregrado, inclusive de doctorado, que nosotros tenemos la posibilidad de evaluar, nos encontramos con ítems de carácter dicotómico o ítem de selección. Generalmente los ítems de selección, las personas los ubican solamente como bajo la instrucción seleccione entre las opciones que se le presentan uno, solo uno o máximo tres elementos que se ajusten a su posicionamiento respecto a y se lo indican. Esa es la instrucción. Sin embargo, existe la posibilidad de construir ítems que me permitan una recolección más efectiva, donde estos ítems tengan peso, es decir, yo selecciono una serie de elementos que se vinculan con mi objeto de estudio y procuro que ese sujeto al cual yo le estoy colocando en sus manos ese instrumento los valore en orden, dándole un peso en función de las ventajas, en función de la importancia o en función de otro criterio que yo pueda establecer. Por ejemplo, en este caso tenemos este ítem que hace referencia a la siguiente situación. A continuación se indican una serie de ítems relacionados con los factores que pueden incidir en la formulación de un plan de desarrollo sostenible de carácter cultural y turístico del paisajismo llanero en el municipio de Granada. Asigne un número a cada factor de acuerdo al nivel de incidencia en la formulación del referido plan, considerando 1 el más influyente y 7 el menos influyente. Bien, nos dan los 7 elementos y nosotros debemos asignarle un número. Vamos a suponer que yo considero que el ecoturismo es el 1, o sea, el más influyente.
después la diversidad climática o la biodiversidad y le voy asignando a cada uno su peso. Ahora, ¿cómo valorar este proceso? Ya hemos hecho un cambio en cuanto al proceso de selección de los factores. Entonces, vamos a decidir ahora cómo lo vamos a valorar. La ventaja de generar este tipo de ítem es que cuando voy a plasmar el gráfico me puede, pues, transportar a una representación visual un poco más clara. Por ejemplo, si analizamos la presencia de estos factores, de acuerdo a los colores que se le han asignado, los elementos que más peso tienen sobre la selección de este plan de desarrollo turístico son precisamente el ecoturismo, la riqueza cultural y la megadiversidad. Estos son los tres elementos. ¿Bien? Y el que menos influencia tiene en función de la información que ha aportado el conjunto de sujetos es precisamente la diversidad climática. Entonces, ya esto me da pie a relacionar ese proceso de construcción de ítems diferente a lo natural con una recolección apropiada y con una interpretación más rica, más amplia. Recordemos que elemento sustancial dentro del proceso investigativo es precisamente la interpretación. Es decir, nosotros le damos más valor, más peso a nuestro proceso investigativo cuando la interpretación es rica, es profunda, es muy reflexiva, es muy decantada. Y entonces, bueno, ya tendríamos una posibilidad de acercamiento a un ítem de un modo diferente a lo acostumbrado. ¿Cómo lo vamos a valorar desde el punto de vista estadístico? Aquí tenemos el ejemplo. Como nosotros teníamos una serie de sujetos que eran, en este caso, 26 personas, esas personas le asignaron las respectivas puntuaciones a esos factores y hemos encontrado lo siguiente. Por ejemplo, en la posición geoestratégica, 20 personas ubicaron este factor como poco incidente y 6 personas como el último en esa escala de medición. No obstante, hay tres factores aquí que destacan, que son estos tres, y coincide con lo que acabamos de visualizar en el gráfico. Es decir, el ecoturismo, la riqueza cultural y la megadiversidad son los mejores valorados. En forma general, ¿cómo vamos a trasladar esto a nuestro proceso de interpretación? Observemos lo siguiente. Vamos a aplicar un procedimiento que se llama el procedimiento de las medias ponderadas o el procedimiento de los factores de ponderación. ¿Cómo hacemos este proceso? Como el 1 es el factor más importante, entonces a ese le vamos a colocar un peso de 7 en nuestra valoración estadística. Y como 7 es el menos importante, le vamos a colocar un peso de 1 en la valoración estadística de la media ponderada. Hay que tener muchísimo cuidado con esto porque podemos cometer el error de asignar los pesos a la inversa. Bien, entonces en este caso sería el producto siguiente. Sería 0 personas por 7, más 0 personas por 6, más 0 personas por 5, y así sucesivamente, 20 personas por 2, más 6 personas por 1. Y eso lo dividimos entre 26 para que nos dé el peso o ponderación de este elemento o este factor. Seguimos el procedimiento y entonces continuamos. Al final nos vamos a dar cuenta de que este va a ser idéntico 10 por 7 más 8 por 6 y sucesivamente más 0 por 1. Cuando tengamos la ponderación, ¿qué tenemos aquí en este resultado? Observemos con cuidado. Tenemos 5,69 como la mayor ponderación o el mayor peso, y luego eso viene seguido de 5,38 y de 4,73. Es decir, estos son los tres elementos que tienen, digamos, más peso, más influencia dentro de lo que es la valoración de los factores. Esto nos permite decir en la conclusión, por ejemplo, en la interpretación, que los sujetos a partir de sus aportes han determinado que los factores que más incidencia tienen en la formulación de un posible plan de desarrollo sostenible son, los mencionamos, y también se deduce a partir de esos datos generados por la aplicación de nuestros instrumentos que los que menos influencia tienen son precisamente la posición geoestratégica y la diversidad climática, donde la distancia en estas medias ponderadas es considerable. Aquí se evita en este proceso interpretativo el uso de los porcentajes, es decir, evitamos decir 30% indicó estar totalmente de acuerdo con, 25% señaló que el más importante es, entonces
Eso es lo que vamos a evitar, porque lo porcentual se aprecia de un modo subyacente, de un modo indirecto, pero esta ponderación me permite ubicar el peso como tal que el factor tiene en función de los criterios de valoración de estos 26 sujetos que han conformado la muestra. Bien, esto lo podemos trasladar también a una escala tipo Likert. Se supone, de acuerdo a lo que nos han indicado previamente, que esta escala debería tener 5 opciones, pero no es descartable utilizar, por ejemplo, 4. En este caso, la opción intermedia, la opción que hace referencia a un posicionamiento neutral, se puede eliminar y estamos considerando una escala de Likert o tipo Likert para estos ítems que se muestran a continuación. Por ejemplo, el municipio de Granada presenta un patrimonio natural y cultural sobresaliente. Se supone, se supone que debe haber cierta relación entre la posibilidad de estar totalmente de acuerdo y la posibilidad de que en el ítem previo que hemos analizado, pues el desarrollo sostenible dependa de este factor. Entonces las personas van a responder y nosotros aspiramos que la mayor parte se ubique acá. De no encontrarse aquí, entonces la interpretación sería que a pesar de que los sujetos consideran que es de gran peso, es de gran valor el hecho de tener un patrimonio cultural interesante, el municipio de Granada no lo posee. Entonces, hay que saber cómo interpretamos en caso de que haya una divergencia. Esta valoración con 4 alternativas, por supuesto que se puede trasladar a unas escalas gráficas muy sencillas, donde nosotros pues también podemos deducir muy fácilmente la interpretación. Es decir, aquí, por ejemplo, en este caso, lo que más destaca es el ecoturismo, porque a su modo de ver, ellos están muy de acuerdo, totalmente de acuerdo en que el ecoturismo representa un medio práctico y un objetivo para lograr un mejoramiento social y económico en ese municipio. Esta expresión de sus ideas como grupo muestral coincide con lo que se ha determinado previamente en el otro ítem. El contraste, por supuesto, que se puede hacer a través de las medias ponderadas, como ya se explicó en el ítem anterior, y esto tiene que tener cierta relación con el gráfico previo. Es decir, los que mejor ponderación tienen son aquellos a los cuales de alguna manera se le había otorgado mayor peso. Entonces aquí distinguen, por ejemplo, el 377 y el 388 como los más importantes, en este caso el ecoturismo y el patrimonio cultural, lo cual se relaciona automáticamente de un modo directo con el ítem previo que ya habíamos analizado. ¿De qué manera vamos a colocar a la luz de los observadores esta interpretación? Pues nosotros debemos vincular esos dos ítems de alguna manera con la teoría y también con el posicionamiento real de esos sujetos respecto a la posibilidad de crear un plan de desarrollo sostenible. Una posible interpretación es la que muestro a continuación. Se observa en la tabla 10, que es la que aparece a la derecha, que 23 de los encuestados correspondientes al 88,46%, en este caso sí se está informando como una deducción general sin haber recargado la tabla de información, consideran que el ecoturismo representa un medio práctico y objetivo para lograr un mejoramiento social y económico en el municipio de Granada. Entonces, esto ya se deduce de aquí. Bien, esta es la afirmación que alcanzó la más alta ponderación. Recordemos que la más alta ponderación debería haber sido 4, porque nuestras opciones eran precisamente 4, con un valor de 3,88, muy cercano al máximo valor, ¿no? Siendo seguida por la que alude a la presencia de un patrimonio natural y cultural sobresaliente a nivel municipal, que precisamente es el primero que está aquí expresado. También se dice que precisamente todas estas opciones estaban de acuerdo y totalmente de acuerdo. Y eso lo pueden garantizar una vez observándolo acá. Y esto pues también permite comparar y contrastar, si se desea hacer, sobre todo cuando hay muchísimos factores, a partir de un gráfico de nivel que sería el más apropiado para estos casos. Hay que ser muy cuidadoso, no solamente en el proceso de recolección, sino de visualización también. Lo más apropiado para estos casos precisamente es este tipo de gráficos. Y observamos que los dos más importantes en este caso serían ecoturismo y patrimonio natural y cultural. Entonces, de esta manera estamos viendo la relación que debe haber entre ese objeto
y la manera de abordarlo, entre lo ontológico y lo epistemológico, entre lo que yo quiero realmente observar, lo que llama mi atención y la manera como lo estoy observando. Esas miradas, esos prismas que nosotros utilicemos deben ser muy decantados, muy amplios, muy asertivos en ese acercamiento. Pasemos a otro elemento. Este es un ejemplo de escala Likert que tiene 5 opciones, pero es de frecuencia. Nunca, raramente, hasta llegar a muy frecuentemente. Entonces, hace referencia a una situación de un estudio donde se vinculaban aspectos de visitas a parques naturales y el cuidado de la naturaleza. Se preguntaba sobre el conocimiento de algunas regulaciones. Generalmente esto podría ubicarse en una escala dicotómica, si no conozco o no conozco, sí o no. Y luego decimos, el 30% dice que sí conoce y ya con eso tenemos una respuesta. Sin embargo, no es la idea. La idea es profundizar un poco y darse cuenta de que hay de repente elementos escondidos dentro de esos sujetos que bien vale la pena rescatar. Estos serían algunos de los elementos, las regulaciones o durante mis visitas a los parques y áreas naturales empleo contenedores, o sea, sus actitudes, y así podemos relacionar conocimientos y actitudes, también valores de conservación, conductas ecológicas, de cultura ambiental o de alfabetización ambiental, a partir de un mismo instrumento. Puedo combinar todos esos elementos. Luego se traslada, como ya hemos visto, a una escala apropiada. Este que viene a continuación es una escala Likert apropiada para un estudio de maestría que se desarrolló en el contexto de las posadas turísticas y los niveles de satisfacción de los clientes para buscar elementos de soporte para la mejora de la atención. Habían 3 grupos sustanciales de sujetos que eran los directivos, los empleados y los clientes. En este caso, se generó una escala comparativa entre las opiniones de esos 3 sujetos. Entonces, en este caso se le está preguntando a partir del ítem número 3 las características del personal que deberían ser consideradas para hacer una mejora sustancial en la atención al cliente. Bien, ¿a quién se le aplicó esto? Se le aplicó a los empleados. Se supone que a los clientes también debería preguntarse lo mismo. Y también a los directivos para contrastar apropiadamente en la triangulación. La capacidad de respuesta, la cortesía, la comunicación, la comprensión del cliente y la atención de las necesidades particulares, como por ejemplo los problemas de salud, discapacidades y otros, fueron los elementos o criterios que se colocaron a valoración por parte de los empleados y de todos los sujetos que formaron parte del estudio. Estos fueron los valores que ellos asignaron. Recordemos lo siguiente, la valoración es 1 la más baja y 5 la más alta. Por tanto, el peso de 1 es 1 y el peso de 5 es 5. Siendo 5 la más alta, pues ese es el valor que le debe corresponder. La media ponderada o el valor promedio de la ponderación asignada, de acuerdo a lo que hemos dicho, sería 0 por 1 más 1 por 2 más 2 por 3, sucesivamente hasta 14 por 5. Y eso me da el factor de ponderación. De inmediato se deduce cuáles son los elementos más importantes. En este caso, la capacidad de respuesta por parte del personal y la atención de necesidades particulares expresadas, como por ejemplo problemas de salud, discapacidades y otros. Ahora, ¿qué es lo que me interesa realmente? Como en este caso yo tenía 3 grupos o sujetos que formaban parte de la investigación, pues conviene que este contraste se haga también con las valoraciones que los otros sujetos han realizado. Entonces, en primera instancia, se representa una pequeña interpretación inicial y se procura contrastar con los demás. Recordemos, este es de los empleados. Entonces, entre las características y habilidades del personal que pueden estar asociadas a la atención al cliente, resaltan como los más valorados la capacidad de respuesta y la atención de necesidades particulares. Eso se deduce de inmediato de la tabla previa. Lo que viene a continuación es lo que vale la pena resaltar en un trabajo de investigación. Esta percepción de los empleados que se detalla en la tabla previa guarda estrecha vinculación con los resultados alcanzados y se define en qué, en la tabla tal, en el ítem tal de la parte 2 del instrumento aplicado a los clientes, porque recordemos que esa triangulación es esencial. En dicho ítem, cuando se le aplicó a los clientes,
se observó la alta valoración asignada por los usuarios o clientes a los factores gastronomía especial, atención a los discapacitados, manejo de riesgos y primeros auxilios. Viene ahora un poquito más de profundización en el análisis. Los dos primeros factores, es decir, gastronomía y atención a los discapacitados, están asociados a la atención de necesidades particulares, mientras que los dos siguientes se relacionan intrínsecamente con la capacidad de respuesta, es decir, manejo de riesgos y primeros auxilios. Entonces, esto es lo que procuro que nosotros tengamos siempre en mente al momento de desarrollar un proceso investigativo. La construcción del instrumento es esencial, pero también en ese proceso de recolección se debe abrir de una vez el sendero a una apropiada interpretación. Este tipo de interpretación es lo que se espera, lo que nosotros deberíamos encontrar en cada proceso investigativo. Lamentablemente, existen muchas tesis publicadas, aprobadas, que carecen de esta profundidad interpretativa, aun cuando el enfoque sea cuantitativo, directo, descriptivo. Hay elementos sustanciales, relacionales y de asociación que pueden ser aprovechados y que precisamente se dejan de lado. Me detengo un momento porque me gustaría escuchar tu opinión respecto a lo que se ha plasmado hasta los momentos, si existe alguna duda, si vamos muy rápido, si debo ajustar algún detalle. Te escucho, adelante. Si surge algún interrogante, pues perfectamente podemos abordarlo. Bien, en este caso, considerando que ya sabemos hacia dónde nos debemos dirigir, los instrumentos que nosotros vamos a aplicar en este proceso de recolección, pues deben ser desarrollados bajo criterios muy particulares y también de mucha profundidad epistemológica, es decir, vincularnos con ese objeto de la mejor manera, acercarnos muy asertivamente, de la mejor forma, sin dejar ninguna arista por fuera. Si es en lo cuantitativo, ampliar los indicadores. Si es en lo cualitativo, preguntarnos si eso nos dirige a una interpretación densa del fenómeno de estudio. Entonces tenemos algunas consideraciones adicionales respecto a la construcción de los instrumentos. Por ejemplo, el instrumento recoge la información de interés pretendida en función del objetivo de la investigación. Es decir, realmente se asocia de un modo directo con el objetivo macro de la investigación. La redacción es gramatical y sintácticamente correcta, es decir, no hay ningún error de interpretación que surja de un problema sintáctico. En el caso de un cuestionario, las preguntas y respuestas son relevantes y claras. Tal vez alguna no esté dentro del espectro de interés del estudio. Hay preguntas innecesarias o repetitivas. La claridad en la redacción del ítem hace previsible que los sujetos lo entiendan sin ambigüedad. Esto es muy importante y esto se valora inclusive a través de el juicio de expertos, como vamos a ver más adelante. La pregunta incluye una sola idea o tal vez sea un poco confusa. Todo esto debe valorarse al momento de poder decidir que la construcción ya ha sido totalmente desarrollada. Como indicábamos previamente, existen muchas alternativas para que nosotros podamos plasmar esa intención de investigar a través de ítems un poco más amplios, más ricos, que me abran la posibilidad de conseguir resultados un poco más densos en cuanto a su posible descripción. Hacía referencia a que muchos de los trabajos de grado pues fundamentan sus instrumentos en el manejo de ítems dicotómicos y que algunas veces no son necesariamente los más apropiados. Coloco este ejemplo para su posible transformación. Por ejemplo, en el ítem original se considera lo siguiente. ¿Consideras que la integración de las tecnologías de la información hace tu experiencia de aprendizaje más atractiva? ¿Sí o no? Por supuesto, un ítem de esta naturaleza pues nos traslada directamente al campo de la estadística descriptiva, al uso obligado, tal vez de un gráfico de sectores, y por supuesto a una interpretación porcentual en función de lo que los sujetos indiquen. Sin embargo, si yo lo reformulo
puedo hacer esa valoración un poco más interesante. Una posibilidad es trasladar este ítem a un ítem bipolar. Cambiamos la redacción de la siguiente manera. La integración de las tecnologías de la información hace tu experiencia de aprendizaje y entonces que marque con una X o un chulito donde mejor se sienta, donde esté su condición natural hacia este proceso, más atractiva e interesante o rutinaria y aburrida. Y esto sobre todo cuadra mucho cuando son adolescentes, cuando son niños, cuando son personas que de repente pudiéramos ubicar en esa escala de valoración a través de frases atractivas, interesantes, pero sencillas. Otro ejemplo de ítem bipolar es el siguiente. En este caso, mostramos el enunciado que nos indica lo siguiente. El estudio de inecuaciones apoyado en el empleo de un software matemático me pareció. Entonces se le colocan los dos extremos. El extremo bipolar se refiere a dos condiciones totalmente opuestas, poco atractivo o interesante siempre. Y se le indican las instrucciones que, bueno, que tendrá un mayor peso precisamente en la medida en que esté más a la derecha, y esos serían los pesos asignados. Difiere del anterior en el hecho de que no se marca con un chulito sobre una línea, sino que se marca directamente sobre la valoración. También se puede utilizar el diferencial semántico de Osgood, que es muy interesante, porque esto es una escala de clasificación que busca medir el significado connotativo, en este caso afectivo o subjetivo de los sujetos, determinados por estímulos que tienen para los sujetos. Es decir, le damos el ítem, ese es el estímulo, y él coloca la expresión de su condición afectiva o de su condición de pensamiento subjetivo respecto a lo que allí se plantea. Esa situación se muestra en el siguiente ítem. Las experiencias de aprendizaje cuando se integran tecnologías de la información me hacen sentir y expresamos completamente aburrido o entusiasta. Y lo podemos ir marcando. Esas interpretaciones de alguna manera se van a parecer a lo que habíamos expuesto en el caso de las medias ponderadas, porque cada línea tendrá un valor o un peso determinado y eso lo determinamos nosotros también como investigadores. Nosotros somos los que vamos a decidir esa forma de interpretación. También estos ítems bipolares se prestan para otro tipo de procedimientos. Por ejemplo, los resultados de aprendizaje alcanzados durante la práctica matemática sustentada en el empleo de Symbolat resultaron, y entonces, satisfactorios, los cuales indican que va a tener una ponderación de 5, o frustrantes, que tendría una ponderación de 1. En función de esto, yo puedo aplicar el método señalado previamente de las medias ponderadas y le asigno la ponderación adecuada para el contraste. También es posible que a un mismo ítem yo le asigne diferentes indicadores de un modo bipolar. Esto generalmente no se utiliza, esta oportunidad se desaprovecha por parte de los investigadores, pero visualicemos cómo se puede plantear. El enfoque didáctico orientado al empleo de Symbolat para el estudio de funciones racionales le ha parecido, y entonces, estimulante o tedioso. Fíjense que el positivo va con el 5, el más negativo va con el 1. Muy agradable, nada agradable, fácil, complejo. Entonces, es una forma de medir diferentes indicadores para un mismo elemento dentro del mismo ítem. Es posible también aplicar este tipo de ítem, que es lo que uno llama el modelo de bloque, que tampoco es frecuente. Es decir, esto se desconoce mucho dentro del proceso investigativo y generalmente se trasladan a simples ítems dicotómicos o de selección simple, de selección sencilla, desperdiciando pues la posibilidad que se tiene de profundizar un poco más dentro del estudio que se desarrolla. Entonces visualicemos este. El aspecto que se valora es el siguiente. El nivel de cooperación entre compañeros es más adecuado puede ser en la modalidad presencial o en la modalidad bilingüe. Entonces, inmediatamente el sujeto que está evaluando va a valorar los dos a la vez. Bueno, yo siento, si yo soy el sujeto, por ejemplo, yo siento que el nivel de cooperación tiene un nivel de 5 en la modalidad presencial y de 4 en la bilingüe. La satisfacción por la atención a mis dudas e inquietudes es más alta en, bien, yo decido que voy a responder, puedo decir, bueno, la satisfacción por la atención a mis dudas puede ser 4 y 4. Es decir, siento que en cualquiera de las dos modalidades, las dudas fueron atendidas adecuadamente por el profesor. Y entonces eso
me permite contrastar dos bloques de atención totalmente diferentes en un mismo ítem formulado. Entonces son variantes que estoy planteando para que se tengan otras posibilidades de atención. Podemos también considerar dentro de este proceso de construcción de los instrumentos para luego efectuar la recolección estos aspectos adicionales. Por ejemplo, hay que considerar de manera exhaustiva los indicadores para cada variable. No deben dejarse indicadores sin considerarse, puesto que esto podría dejar aristas importantes del fenómeno de estudio sin la adecuada valoración. Incluir los ítems necesarios. Eso me permite ampliar la confiabilidad. A mayor cantidad de ítems, la confiabilidad se puede garantizar. Establecer las alternativas para detectar las diferencias interindividuales, es decir, colocar ítems ajustados a cada uno de los sujetos y de sus posibles alternativas de solución o de expresión. Determinar las vías más expeditas para relacionar las variables, es decir, colocar diferentes ítems interrelacionados para poder buscar las asociaciones de las respuestas correspondientes. Y al redactar ítems para una escala de actitudes, estos deben ser discriminantes, es decir, se excluyen mutuamente, de manera que la persona decida por una u otra opción de manera directa, de manera fácil también. En cuanto a la validez del instrumento, como ya habíamos comentado previamente, eso es uno de los procesos que garantizan la calidad del estudio de emprender o de la investigación a emprender. En cuanto a la validez, precisamente, cuando se habla de la validez del instrumento, pues Hernández nos indica que es el grado en que un instrumento en verdad mide la variable que quiere medir o que busca medir. Justamente hay que diferenciar la validez del instrumento y la validez del estudio. Pero la validez del estudio, de alguna manera, tiene analogía con esta definición, porque sería la garantía de que la investigación o el estudio realmente ha reflejado un retrato auténtico de la realidad. Es decir, que lo que se pretendió medir realmente fue medido y se ajusta a la realidad. Sí estamos hablando de lo cuantitativo, por supuesto, hablando de medición. En el caso de lo cualitativo, sería que ese retrato pues refleje esa realidad de una manera interpretativa, decantada y depurada. Entre los elementos que pudieran garantizar esta validez, pues se encuentran estos que se muestran a continuación. La validez de contenido, de criterio, que puede ser a partir de criterio por validez concurrente o validez predictiva, de constructo, de expertos y consecuente. Esta es la clasificación que plantea Hernández. Sin embargo, hay otros autores que plantean otros elementos posibles y ya lo vamos a analizar posteriormente. En cuanto al juicio de expertos, que es otra posibilidad de acercamiento a la validez, se utilizan generalmente estos cuatro procesos. Método de agregados individuales, método Delphi, técnica de grupo nominal y método de consenso grupal. Sin embargo, el juicio de expertos también se utiliza para medir la validez de contenido, como vamos a ver a continuación. Tenemos un ejemplo extraído de un trabajo de maestría donde se indica que la validez de contenido se aplica a partir del método del coeficiente de proporción de rango, el cual no fue mencionado en la diapositiva previa, pero es otra opción que se tiene. Entonces, el método estadístico como tal es el método del coeficiente de proporción de rango. Pero el proceso que se evalúa es la validez de contenido. Entonces, ¿cuál es el proceso a seguir? Tenemos cuatro opciones, desde deficiente hasta excelente para cada ítem. Y la persona va a seguir este procedimiento. Ya lo vamos a explicar en la tabla. Primero, se asignan los valores y se busca la sumatoria. Y después, para cada sumatoria, se busca el promedio del rango, que es pues la media de las valoraciones. Luego, a través de una fórmula específica que ya vamos a visualizar, se busca la proporción de rango y por último el coeficiente. Visualicemos esto en el ejemplo claramente. Tengo tres expertos, pues 1, pues 2, pues 3. Y tenemos 18 ítems exactamente para poder valorar. Cada juez asigna su ponderación, 3, 4, 3. A este le parece perfecto y a este más o menos adecuado. Busco la sumatoria, 3 más 4 más 3 serían 10. Luego, busco el promedio, 10 entre 3 expertos me da 3,33. Y por último, el coeficiente de proporción,
3,33 dividido entre la máxima calificación posible para un ítem que es 4 me da 0,83. Eso lo hago para cada uno de los ítems y finalmente calculo el promedio de todos estos pesos particulares de cada ítem y eso me da el coeficiente de proporción de rango asignado al instrumento en general. Una vez que yo lo determine, concluyo entonces si es o no es procedente ubicar este instrumento para la recolección de datos. Dado que de acuerdo a lo expresado por Ramírez, se asume como criterio que un instrumento de datos con coeficiente de proporción de rango por encima de 0,75 es válido, pues se infiere que el instrumento aplicado a los clientes presenta una alta validez de contenido, porque precisamente superó este valor, de acuerdo al valor alcanzado por el respectivo código de coeficiente de proporción de rango. Entonces, de alguna manera, pues hemos visualizado algunos aspectos relativos a la relación ontológica y epistemológica en la construcción del instrumento y en el proceso de recolección, y también algunas transformaciones posibles para garantizar una interpretación más rica, más nutrida en nuestro proceso investigativo y por último, una pequeña aproximación a la validez a partir de este ejemplo. Ya en el próximo encuentro tendremos la posibilidad de analizar un poco más, pero ya haciendo referencia a la confiabilidad, no a la validez. Analizamos algunas situaciones del alfa de Cronbach y continuamos en ese encuentro con el proceso de avance en estos encuentros virtuales. Cualquier duda, pues pueden manifestarlo a través de la plataforma y estaré pues totalmente en disposición de apoyarles para lo que pueda surgir como inquietud. Bien, muchísimas gracias y será hasta nuestro próximo encuentro.